primero que escribí. He escrito mucho, luego ya la literatura o el ensayo pues es más abundante, pero he escrito mucho y sobre todo se están estrenando obras mías en Estados Unidos. Pero yo monté en Madrid el año 87 la primera muestra de teatro feminista, la primera y la única, después de un trabajo que bueno, fue muy gratificante y me embarqué con un entusiasmo enorme, pero un trabajo enorme, ¿no? Bueno, meses y meses para hacer, y luego nadie me pidió que lo repitiera. Pero claro, pues no, esa batalla ya la he abandonado y cuando me lo piden, pues estupendo y me encanta y podemos montar algo, algún festival aquí, de estos alternativos, el OFF, ¿no? Pero el teatro oficial o el teatro que tal, o García López de Vega o a Jardiel Poncela, ¿no? Y siempre estamos en lo mismo. Han matado, el fascismo mató el interés cultural, el interés social, la participación, ¿verdad? Aún las mujeres van al teatro, pero les da lo mismo ver a Alfonso Paso, les da lo mismo, y además están continuamente volviendo a estrenar las obras de los más cutres de los escritores de la dictadura, ¿no? Y de antes, como Jardiel Poncela. En cambio, a las mujeres no se les estrenan las obras porque requiere una inversión económica mayor que el libro, y cuando se dedican a hacer teatro, pues hacen eso, escriben de Goya. Y ni siquiera ponen en cuestión el machismo de Goya, que lo era, claro está. Esto es un agujero en nuestra cultura, el feminismo es un agujero enorme que hemos de rellenar. En realidad yo comencé a escribir desde que sabía escribir y supe escribir muy pronto, porque en mi familia toda eran intelectuales. Mi madre era escritora, mi abuela, mi tía, mi padre había sido escritor, aunque ya se había exiliado, y leíamos, yo leía el periódico a los 5 años, o sea que, claro, esa es una formación que no tiene todo el mundo, yo lo entiendo muy bien. Entonces, pues me divertía en un cuaderno, escribí con 7 u 8 años un cuento o cosas así, no sé por qué, no sé dónde está eso, ¿no? Pero ese episodio de los 12 años es que en el colegio, que era un colegio todavía restos de lo que fue la educación republicana, porque a los maestros republicanos, como sabemos todos, los expulsaron, los persiguieron, y a los que no mataron pues tuvieron que esconderse o exiliarse. Pero quedaban unas academias, unos negocios privados, yo vivía en Barcelona, y allí pues se refugiaron, por decirlo así, muchos profesores. El caso es que nos pusieron, al final de curso, como un trabajo, hacer una obra de teatro, y con la ayuda de mi madre, sin duda, pues yo pues escribía aquella cosa, ¿no? Que se titulaba Cría buena fama y échate a dormir, algo así. Bueno, una pequeña intriga en la academia, en el colegio, de un niño que hace algo mal, me acuerdo que era, y que lo acusan injustamente, una cosa así, porque claro, siempre había un objetivo moralista, como yo creo que tiene que ser la literatura, ¿no? ¿Cómo pensar, cómo meterse en aquellos años? Nada o todo lo que saliera de lo vulgar, de lo común, que para además las mujeres era el silencio y la obediencia y estar en una buena postura y no hablar si no te preguntaban y decir 4 vulgaridades, todo lo que no fuera eso era escandaloso, era criticable, era no sé qué. Pero yo me había criado pues en ese ambiente, artistas, porque mi abuela era música, era pianista y profesora de canto. Y entre cantantes y artistas eso ya relajaba el ambiente. Artistas además, en aquella época, las que ya eran veteranas, que venían de la República y de antes, eran mujeres maduras, algunas cantantes de entonces muy conocidas, que frecuentaban nuestra casa y nosotros la suya. Y eso ya era otra cosa que la familia burguesa, que no se movía nadie, no hablaba nadie más que el padre, y así. Y siempre sabíamos que iba a haber críticas, quiero decir que la crítica no importa, la crítica hay que asumirla y hay que elaborarla y hay que responderla. Lo que era el rechazo, la hostilidad, el insulto, que ahora también se estila tanto, ¿eh? No era crítica, era un ataque, Que si yo ahora recordara, madre mía, me haces volver atrás, pues quizá no era tanto el ataque como la sorpresa del interlocutor o de quien fuera, porque una niña, como era una niña, y luego una mujer
que tuviera mis ideas, que las expusiera, a veces de una manera muy imprudente en aquella época, pues era muy sorprendente. Era muy sorprendente. La problemática se encuentra, y en el día de hoy la situación editorial realmente es penosa. Pero ciertamente yo lo he publicado todo. Algún original que no he terminado está en un cajón, pero porque yo no lo he terminado. Y además comencé a publicar, lo primero que publiqué fue un cuento en una revista de Barcelona y tenía 18 años. Desde entonces, pues en realidad lo que no me dio nunca tiempo es a escribir todo lo que hubiera podido publicar. Ahora, problema siempre, primero en aquellos años con la censura, lo que pudieras deslizarte, aunque la autocensura estaba allí, naturalmente no iba a hacer un panfleto comunista ni feminista porque eso era impensable. Pero bueno, en cuestiones de sexo y cosas así, ¿no? Luego me tropecé con la censura más grave en Mujer y Sociedad, esto era el año 67, y me lo tuvieron 2 años en censura y lo echaron allí, en realidad lo dejaron destrozado. Tuve que buscar una recomendación de un personaje del régimen y poder entonces publicarlo con cortes. Editoriales que no les gustaban algunos de mis libros, pero luego encontraba otra, y algunos que se equivocaron absolutamente, ¿no? Valorando mal un libro mío que luego se ha visto que ha tenido éxito, porque el mundo editorial, el de hoy, bueno, yo casi me he apartado de él porque no lo puedo sufrir, ¿no? Pero ya tengo una editorial y no quiero más, no quiero salir de ella, que es El Viejo Topo, y a la que me debo y que me tratan maravillosamente, y eso es muy de agradecer. Pero yo he publicado en las grandes editoriales de este país, bueno, con 42 libros, pues he recorrido un camino. Y bueno, ahí está Planeta, y Plaza y Janés, y Anagrama, algunas que desaparecieron, ¿verdad? Virosa, etc. Y siempre hay unas dificultades, pero porque el mundo del libro en España está hundido, y no es una casualidad. Es decir, quien no quiera oírlo, pues que se tape los oídos. Porque el fascismo acabó con la cultura en nuestro país. Y quien no lo sepa, pues es un ignorante. Pero quien no lo quiera recordar, es un traidor. Porque acabaron con la literatura, acabaron con la filosofía, acabaron con la ciencia, y por supuesto los movimientos sociales, claro. Y no nos hemos recuperado. Que nadie lo crea, no nos hemos recuperado. Yo, naturalmente, no conocí, porque no había nacido, la cultura de la República, pero sí la he leído, si me la contaran en la familia, ¿no? Un país donde en pueblos pequeños de 8 o 10.000 habitantes se publicaban 3 periódicos diarios, cada uno de una tendencia política y social. Y naturalmente vivían porque los vendían, porque la gente los leía. En el día de hoy, en España, en el día de hoy, la última encuesta que ha salido, se venden 80 ejemplares de periódico por cada 1000 habitantes, frente a 500 en Francia, a 700 en Suecia y 900 en Japón, con un idioma como el japonés. Y eso es lo que hizo el franquismo, porque el fascismo tiene múltiples tendencias, ¿no? Y múltiples aspectos en que se manifiesta. Y uno es en odiar la cultura de verdad, me refiero a la literatura, la filosofía, la investigación, las ciencias. Nos hundimos en un mar de ignorancia y de superstición. La Iglesia lo dominó todo, la universidad, las escuelas, los institutos, todo. La moral social, en los pueblos no se hacía nada que el párroco no permitiera. Y así unos se exiliaron. Aquí la cultura, ¿dónde quedó? Hay una frase que tendría que grabarse en los muros de todas las universidades y de todas las escuelas y de todas las instituciones, de Indalecio Prieto, cuando en México, ya en el exilio, le dijeron unos periodistas así impertinentes, de los que quieren coger al entrevistado, ¿no? Le dijeron: ¿dónde está el oro de España? Ustedes conocen la historia de que el oro se llevó primero a Francia y luego a Moscú, etc. Y contestó: en las cárceles y en los cementerios. Y en el exilio, había que haber añadido, ¿no? Porque los profesores de universidad, los profesionales, los científicos, los maestros, los escritores, los músicos tuvieron que huir, y los que no los metieron en la cárcel, y los que no, agazapaos, como mi familia, escribiendo como escribían para poder comer, novelas rosa. Y esa es la herencia que tenemos. Entonces, bueno, mi experiencia personal, pues yo escribí
El otro día se lo contaba a una amiga y se quedó tan desconcertada, ¿no? Porque había comprado un libro mío, una novela corta, Clara, y se llama Clara, y tiene una foto de mujer en la portada y tal, y, ¡ay, es una novela! Digo, sí, pero no es una novela rosa, ¿eh? Dice, bueno, claro, ¿cómo vas a escribir novela? Algo así como, yo escribí cientos de novelas rosas. Yo escribí decenas de novelas del oeste, de policíacas, lo que se podía entender, porque luego hice otras policíacas con más enjundia, y de cómics, de tebeos para niñas, tebeos para niños, claro. La situación de la intelectualidad perseguida, los que no eran del régimen, que escribían grandes elogios a Franco y primero a Hitler y a la Iglesia, etcétera, que eran los que tenían éxito, claro, los que vendían libros, una basura que hay por ahí en alguna biblioteca, no sé si lo habrán destruido, y obras de teatro y películas. Franco hizo una película que se llamaba Raza. Pues los que no, los que éramos los escondidos y los perseguidos, vivíamos de lo que podíamos, porque los obreros fueron machacados. Pero aún así, si sabías poner ladrillos, que no había casas en el país, la mitad de la población vivía en barracas, en cabañas y en el suelo, pues tenías posibilidad de trabajar. Pero cuando lo que tú hacías era escribir, no eran profesoras tampoco, y música, pues las condiciones económicas eran realmente penosas, ¿no? Y escribías lo que te dijera. Yo he escrito muchos anuncios de publicidad para revistas, porque la televisión entonces no tenía. Primero no había. Primero yo soy la primera telefonista de televisión española en Barcelona, en Miramar. La primera solicitud ya pongamos, de una biblioteca seria, por decirlo así, fue para un libro de derecho, para 2 libros de derecho que fueron los primeros que publiqué. Sustituciones y fideicomisos, que es una cosa especializada que no les dirá nada, pero en la que casi todo el mundo tiene algún interés porque se refiere a las herencias, o los derechos civiles de la mujer, que fue ya cuando pude arrancar en un estudio más profundo sobre la situación de la mujer, refiriéndome al derecho, a la situación civil. Y aún así el libro era escandaloso, pero como era un libro técnico, que la editorial publicaba en una colección de libros jurídicos, pues no hubo censura, porque pensaron, claro, era una cosa, primero el censor no debía saber nada y se aburriría mucho de mirarlo, luego tampoco todo el libro era un panfleto, pero muchos, después me lo han comentado muchos lectores. Un notario salió, me acuerdo, una vez en un acto a felicitarme por aquellos libros, pero lo leían pues personas especializadas. Mira, cuando se cambió el sistema educativo, hace 20 años debe ser esto, ¿no? La ESO, eso que montaron. Y pasaron los críos de 12 años, pasaron a los institutos, porque pasaban de la enseñanza primaria a esa secundaria, de no sé qué. Y yo estaba hablando con una profesora, por un lado, esta anécdota. Una profesora feminista, dirigente en Barcelona, muy magnífica, latinista, que era directora de un instituto. Y ella me iba contando, porque es un desastre el principio de curso, pues porque llegan niños muy pequeños que no estamos acostumbrados, porque hay muchas más en las clases, porque luego hay un programa educativo pues dificilísimo para meterles, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y todo era una cosa muy técnica que realmente no me interesaba tanto. Pero al final le digo, bueno, pero yo quiero saber una cosa, ¿vosotros les enseñáis a pensar? Y la sorpresa mía fue la sorpresa suya, porque se quedó desconcertada y me miró y no me contestó. Bueno, pero yo estoy esperando que me conteste. A lo mejor la haría pensar en eso. Y entonces, ni pensar, ni leer, ni escribir. Cuando se hizo el primer informe PISA, que fue la catástrofe, ¿verdad? ¿Cómo quedamos los niños nuestros, o adolescentes y tal, en lengua, literatura y matemáticas? Y un cierto escandalito, porque en España los escándalos ahora son pequeñitos, escandalito por la Gürtel, escandalito por tal, pero realmente importantes no. Pero entonces otro escandalito, bueno, pues sí, que hay que ver, no sé qué, que enseñan, como tal. Y me escribe esta misma profesora, en un email, ay Lidia, qué horror, ¿no? Qué nivel. Y le dije, mira, Merced, yo que en mi despacho, en mi bufete, tengo las abogadas que no saben leer ni escribir,
lo sabía, sabía el nivel de formación que hay. Lo que no comprendo es que vosotros los profesionales no lo supierais. Y también se quedó también pasmada y un poco mohína, ¿no? Un poco molesta. Aquí en este país no saben leer escribir, contar ya para qué, si tenemos unas máquinas por ahí que te van a contar lo que sea, ¿no? Entonces hacen unos proyectos y unos presupuestos, como las matemáticas son fundamentales para organizar el pensamiento, seas matemático o no, pero tú tienes que tener una base de cálculo primero, aunque solo sea cálculo, y luego de ordenación de las ideas, que son las matemáticas, ¿no? Porque tienes que saber exponer una ecuación y buscarle el resultado. Pero como esto no se lo han enseñado, pues luego en la vida cotidiana, o en la vida política, en la vida cultural, hacen unos planteamientos completamente disparatados. Mira, y esto es para que estuviéramos con un verdadero escándalo. Lo he repetido, llevo 2 o 3 años repitiéndolo. Hace 2 o 3 años, debe ser 3 años, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, hace una encuesta entre los españoles. Y nos informa que el 25% de la población española cree que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Pues hoy hay 15 millones de españoles que creen que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y este es un nivel cultural, ¿verdad?, que hay que poner, que esto habría que colgarlo también en las paredes de donde fuera, y que tendría que motivar eso, la preocupación, la angustia. Bueno, pues esta madre, que esta mañana mismo me contaba lo de la comprensión lectora, dice, sí, pero claro, leen poco, porque les dan a leer un libro al trimestre. 3 trimestres de curso, leen 3 libros al año. Digo, y después les entra, dice, bueno, y uno de ellos, pues el Lazarillo de Tormes. Bueno, depende de la edad, pues ni lo vas a entender, ni te interesa nada, ¿no? El Lazarillo de Tormes ha de analizarse en clase. Y la profesora ha de explicar qué país teníamos, qué España teníamos, qué significaba lo que está contando, la miseria, bueno, la picaresca, todo aquello, ¿no? Pero darle a un niño de 10 años el Lazarillo de Tormes, supongo que se le caerá de las manos, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Digo, y después, después de la clase o después de tal leen, no. Pues así, ¿a dónde vamos? A Fahrenheit 451. Hay una élite que yo no veo tan avanzada como la élite, también comparando unidades iguales, ¿no? De la República o de los primeros años de posguerra, los que quedaron aquí. Es decir, hoy, yo le he preguntado varias veces, hoy, ¿dónde está el Unamuno de hoy? ¿Dónde está la Emilia Pardo Bazán de hoy? ¿Dónde están? Bueno, me pondrán algunos nombres, de verdad que yo no los encuentro comparables. Y luego, pues claro, la gran masa era muy ignorante y era analfabeta, y eso se ha corregido, en cierto modo, y dice que todos los niños están escolarizados. Pero lo que he dicho antes de Facebook, allí hay una muestra del nivel cultural. Ahora, de todas maneras, con estos cacharros, pero antes en el metro las que leían eran las mujeres, y además unas no, pero leen, hay que ver las especialidades que leen, o los géneros que leen, que es novela, sobre todo novela. Lo que es ensayo político, bueno, lo científico ya queda absolutamente para los especialistas, pero política, sociología, filosofía, eso mayoritariamente lo leen los hombres. Pero entonces se vende mucho más novela, con lo cual las editoriales publican novela en cantidades enormes. ¿Qué clase de novela? Eso es lo que habría que... porque el éxito de 50 sombras de Grey es muy penoso, ¿no? Es muy penoso. Entre el fascismo y ahora el capitalismo han hundido la cultura. Quedan esos reductos, el Fahrenheit 451, que somos pues unos cuantos, de aquí, de allá, de Canarias, como de Madrid, como de Asturias, que mantenemos todavía el fuego sagrado de la lectura, de la escritura, de la discusión, de la crítica, de la conversación, pero además eso supone pues una discriminación por clases intelectuales, no solamente, no es económico solo, y el resto, la mayoría de la población está pegada a ese aparato. Bueno, dicen que ahora la televisión no, pero sí, sigue teniendo muchísima influencia, o al ordenador viendo los programas de Telecinco, ¿no?
Y esto, como no están dispuestos a cambiarlo los que mandan, porque ustedes fíjense en los programas electorales y miren qué capítulos le dedican a la cultura y qué clase de especialidades o de cosas, ¿verdad?, que prometen, que se proponen los partidos, todos, todos. Y verán que tendrá un apartado que dirá, pues promocionaremos la cultura en todas sus formas para que... Leer es una cosa, y tener un aparato delante con unas palabras y sobre todo imágenes. Pues entonces, aquí, además, los españoles sobre todo, aunque ellas también andan por ahí, tienen un narcisismo especial, o quizás el ser humano, ¿no? Quizá en todas partes. ¿Por qué no paran de poner fotos suyas? No paran de poner sus gatos, sus perros, sus cumpleaños, el niño, la puesta de sol en donde están ellas mirando. Y eso les entusiasma, pero eso los leen, ¿eh? Vamos hablando de otra cosa. Y luego, cuando lo leen, no se enteran. Porque una polémica es una desesperación más bien que tengo en mi partido, el Partido Feminista, es que hay una proporción de militantes que les pones un mensaje y no lo entienden. Y luego te dicen que no les has dicho esto, o que no era, y que cómo era, ¿por qué? Bueno, porque falta la escuela, claro. Porque falta la escuela. Yo, como en el capítulo del Quijote, en el que retiran los libros, los expurgan, ¿verdad? Pues yo, cosa que hizo Cervantes con muy mala intención, porque puso a todos los autores que no le gustaban, pues yo también lo haría, porque Bukowski es una basura, como tantos otros pornógrafos, ¿no? Y el éxito de Nabokov con Lolita es una vergüenza, porque en realidad es la defensa y la incitación a la pedofilia, evidentemente. El papel de la niña, es una niña, sexual, erótico y de provocación al pobre señor, aquel que lo seduce, ¿no? Y eso, pues, es basura. Claro, entonces saldrán aquí, ya me los imagino, aquí todos los críticos, ¿verdad? Me imagino sobre todo a Javier Marías y a otros, diciendo, oh, la literatura no tiene sexo, como mensaje, como imagen de la mujer, etc. Es inaceptable, Buñuel es inaceptable en muchas de sus obras. Pero, ¿qué pasa? Pues que yo soy cervantina, y así me confieso, porque mi madre pertenecía además a la Sociedad Cervantina de Barcelona, que era muy importante, porque la llevaba además el dueño de La Vanguardia, Pérez Mencheta. Y esto de que la literatura no tiene que tener mensaje, que no tiene que tener una tendencia ideológica, porque entonces ya se desprestigia, porque eso ya no es literatura, sino que es panfleto, esto se lo inventó, naturalmente, el Capital. El fascismo era completamente ideológico, eso no lo decía, porque ellos hacían continuamente su campaña fascista. Pero cuando termina esto, los liberales, los que defienden el capital, claro, el capitalismo, sueltan esta máxima y esta norma que clasifica, ¿no? Clasifica a los autores por panfletarios, por excelsos, por discursivos, por no sé qué. Y así nos han soplado, nos han metido en el canon, nos han metido una serie de basura de propaganda machista, de propaganda homofóbica, de propaganda capitalista, por supuesto, porque todo tiene ideología, todo tiene ideología. Yo una vez en el Ateneo de Madrid, en un acto que habíamos hecho sobre los emigrantes, por cierto, una chica, una tonta, que estaba allí, que me dice, bueno, pero es que yo soy humanista, yo pienso en el ser humano, y yo no tengo ideología, yo no quiero hablar de ideología. Le dije, mire señora, todos tenemos ideología, los únicos que no tienen ideología son los animales, porque no tienen ideas. Pero todo el mundo tiene ideología, y cuando dice que no tiene ideología es que es de derechas, que lo que quiere es mantener el sistema tal como está, ¿no? No te muevas, y entonces no plantees ningún tema, porque todos los temas tienen un aspecto crítico, y tienes entonces una denuncia en lo que quieras. No vamos a hablar de las rosas y de los claveles, pero resulta que las rosas salen, se cortan cuando están crecidas y tienen que ser, creo que son las 12 de la noche o cosas así. No en España, en medio mundo. Se congelan.
se meten en unas cajas y se envían por avión a Ámsterdam, donde está el mercado y subasta de flores. Y allí hay inmensos almacenes de rosas, sobre todo rosas, pero hay otras flores también, pero sobre todo rosas que llegan de todas partes del mundo, que se subastan. Entonces, bueno, pues llegan allí los subastadores, como se hacen las subastas de pescado o se hacen lo que sea, y allí se los reparten. Entonces, las flores que usted compra en Las Palmas, o yo en Madrid, o en Sevilla, ha ido desde Soria o desde Las Palmas a Ámsterdam y ha vuelto al mercado de Sevilla, donde lo compra a la mañana siguiente. Son horas, porque de Ámsterdam, de Madrid a Ámsterdam, nada, es una hora en media de vuelo y de regreso. Y la flor que creo recordar, que no me equivoque, pero vamos, que cuesta en producción, etcétera, 7 céntimos, se la venderán por 7 euros. De modo que si escribe de rosas, que escriba esto, que no escriba solo del olor que tienen las rosas, porque además las rosas no tienen olor ya. Con este sistema, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe, que las rosas no huelen, que eso del poeta que habla del olor de las rosas, pues es una fantasía de tiempos pasados, porque con este sistema no pueden tener olor. Una planta que se corta, que se congela, que se lleva a varios miles de kilómetros, que se tiene allí expuesta, congelada todavía, que luego cuando vuelve se tiene que descongelar, no tiene olor. Como en cualquier otra parte de España, del mundo. Tienen que intervenir en la educación que se da en la escuela. Bueno, yo estoy absolutamente en contra de la enseñanza privada, absolutamente, a pesar de que mi experiencia, como les he contado, pues es de unas academias privadas, porque en el fascismo la alternativa era el colegio religioso o la escuela fascista, claro, pero es que hoy no, hoy no, se supone que tiene que ser una escuela democrática, que tiene que ser universal y que tiene que ser feminista. Y esa escuela solo puede ser pública, solo puede ser pública. Por lo tanto, aquellos gobiernos que protegen, que amparan y que financian la enseñanza privada están condenando a una parte de la población a la ignorancia. Los profesores de la escuela privada pueden ser buenos, sobre todo son sacrificados porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Pero la escuela privada, por su definición, parece mentira, que te voy a decir esto, por su definición lo que quiere es ganar dinero. No sé si esto es una cosa tan rara, ¿no?, que digo yo, una cosa que acabo de descubrir, ¿verdad? Y que esto va a ser el escándalo del mundo, que yo diga esto. Es un negocio, la escuela privada es un negocio. Si además este negocio está en manos de la Iglesia, entonces encima tiene un tinte ideológico. No solamente es negocio, sino que además es meter en las mentes de los alumnos las ideas de la Iglesia, que sabemos que son tan reaccionarias como son. Y los gobiernos de España no pueden ni propiciar esto, ni financiarlo, ni apoyarlo, ni defenderlo. Y aquí es una vergüenza que cuando terminó la dictadura, bueno, se llegó a este acuerdo, el concierto con la Iglesia, porque al terminar la dictadura, la mitad de los niños de España no tenían escuela. Bueno, pues el primer año hay que meter los niños en algunas aulas y lo que había era aquella purria de escuela religiosa, pero han pasado 40 años. Supongo que el doble de tiempo de la edad que tienen ustedes. Y eso no se puede consentir. Es que aquí había que haber construido miles de escuelas. Mire, el primer año de la República, el año 31, se construyeron en 10 meses 6.000 escuelas, que suponían 600 cada mes. Eran pequeñas, eran pobres, naturalmente, pero la República sabía que la única manera de avanzar y de empujar a aquella población que tenían que proteger era enseñándoles. En España no sé cuántas han construido, algo se ha construido y no sé qué, pero hoy mismo hay una polémica en Madrid, dispuesto el gobierno que va a construir una escuela que ya está concedida a no sé quién, porque es una escuela concertada. Invertimos el dinero en darles negocio a empresarios privados. En España el primer empresario de tanto educación como servicios sociales, que todavía es más grave, es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. ¿Y esto es decente? Esto se lo puede contar en mi vida, yo no lo querría contar, yo si salgo por ahí, no lo contaré porque me da vergüenza por mi país, ¿no? Pues primero hay que construir escuelas. Pues niños que violan niñas, niños que violan niños,
pornografía desatada, que se reparte por todas las redes sociales, que esto se consienta. Esto no se puede consentir. Nuestro país no tiene futuro si ustedes no toman partido de una manera decidida y contundente para cambiar esto. No tiene futuro. El futuro de las mujeres en España con esta educación es que las violen, es que las tengan marginadas, es que tengan trabajos de mala calidad, es que les paguen menos que a los hombres y es que además les peguen o las asesinen. Eso es lo que puede pasar si ustedes, que son la esperanza del país, no se ponen en marcha a luchar contra esto. Y la escuela es naturalmente uno de los pilares de los cambios sociales que hay que hacer. El programa de la mañana, en la 1, una locutora, una presentadora que llevaba años, no sé, estuvo allí cuando ya se fue, llevaba 8 o 10 años. Haga un programa en el que inviten a una monstruosa personaje que está dando clases de prostitución. Esto de verdad yo no lo he visto en otros países civilizados, en los menos civilizados tampoco, ¿eh? Si alguna vez he intentado comentarlo con algunas compañeras estadounidenses, venezolanas, francesas, yo creo que no me creyeron. También me da vergüenza, pero les pedí que pincharan que lo encontrarían allí, ¿no? Bueno, esto no se puede consentir, o sea que una institución pública tiene la obligación, tienen el deber de evitar estas situaciones, pero además la obligación de enseñar desde todos los puntos, desde todos los ángulos en los que tiene capacidad a su población, desde los niños hasta los mayores. Tenemos supuestamente escolarizada a toda la población, pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Primero hay unos espacios de marginalidad de los que no se ocupa nadie. La población gitana solamente está escolarizada al 5%. Y además, las niñas a los 14 años las sacan porque las casan. Y se permite. Eso es legal. Pero además de estos espacios marginales, es que nuestra población no tiene capacidad, como he dicho antes, capacidad lectora, ni capacidad de crítica, ni capacidad de análisis, ni de conocer. Nosotros lo hemos hecho en pequeñísima medida, con nuestras pocas fuerzas, una pequeña encuesta al terminar las votaciones en los colegios electorales. Y pregúntenles a las mujeres que han votado. Porque una proporción importante dice, yo no lo sé, eso pregúntenle a mi marido. Esto en las últimas elecciones, en 2016. Entonces, aquí las instituciones lo tienen que hacer todo, tienen que hacer los programas educativos que se tienen que hacer, tienen que construir las escuelas y los institutos, tienen que contratar a muchos más profesores, tienen que capacitar a los profesores y tienen además que elevar la categoría de los profesores, porque no les tienen respeto. Porque hay unos episodios que me han dejado pasmada de oírlos y profesores, tantos profesores amigos míos, que están desesperados. Ahí están deprimidos unos, otros se han dado de baja, otros se jubilan anticipadamente porque no pueden más. Una sociedad que no respeta a sus maestros y a sus profesores, ¿qué clase de sociedad es? Porque si no, no formarás ciudadanos, formarás salvajes. Bueno, los de la manada, los de aquí, los de allá, ¿verdad? Los casos. Pero estos son la punta del iceberg. Debajo hay una sociedad inculta, agresiva, despreciativa de la mujer, machista, que es el fermento de esos casos que nos parecen puntuales. Cuando he vuelto de cada viaje, tantos como he hecho y tantas estancias como he tenido, ¿no? Y lo comento con mis compañeros en Barcelona, en Madrid, ¿les parece eso Canarias, unas islas ahí perdidas en el Atlántico? Y dicen, no, es un foco de cultura, hay una cantidad de actividades sociales, de actividades políticas, de interés, de ebullición. En realidad, las organizaciones del Partido Feminista, las más fuertes, están en Canarias. Claro que tenemos allí una fuerza de la naturaleza, que es Marichu Fernández, y su esposo, Felipe de la Nuez, que se merecen todo el aplauso porque trabajan, pero encuentran un caldo de cultivo, encuentran un ambiente social, que sea pequeño, pero que les sigue y que les admira. Y esto en otras poblaciones de España no lo encuentras. Que se dice que ahora todo el mundo está no escolarizado,
escolarizado, pero sí alfabetizado. Y esto en Andalucía, me acuerdo comentándolo, ¿no? Y me dijeron, no, no, sí, hemos cerrado las clases de alfabetización de adultos porque todo el mundo ya estaba alfabetizado. Le dije, eso no es verdad. Ah, la que lo llevaba, claro, y además yo siempre estoy criticando, ¿no? Y siempre, caray, qué señora tan incómoda. Entonces, bueno, pero digo, eso no es verdad. Tú coge a las alumnas, que son mujeres de más de 60 años, tú haz la prueba, las traes, les das un periódico, les dicen que lo lean y que luego te lo cuenten. Y cuando te lo hayan contado, resumido, pero de una manera correcta, sabrás si saben leer. Y se quedó también pasmada, porque yo no he sido profesora profesional, yo he dado muchísimos cursos y clases y tal, pero en mi profesión, como sabéis, es abogada. Y he escrito todo lo que podía escribir. Pero las profesoras se sorprenden de que uno diga esto, pues a ver, o sea, esto de que toda la población española está alfabetizada, bueno, ¿a qué le llaman alfabetizar? ¿Saben contar las letras? La UNESCO hace unos años, no habrá cambiado nada el panorama, dijo que el analfabetismo funcional en España era uno de los más grandes de Europa, con no sé qué porcentaje, que no me acuerdo ahora, pero que era extraordinario, ¿no? Era como, no sé, 25% de la población. Pero ese 25% que cree que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Llevamos, yo digo varias veces últimamente, que llevo 40 años en el paritorio y que tengo ganas de salir de allí. Hemos conseguido muchas cosas, eso es evidente, ¿no? La situación de vuestras abuelas no tiene nada que ver con la vuestra, ninguna. Pero estamos llegando a un punto de inflexión, ¿no? Estamos llegando a la entropía, porque lo que hacemos es repetición de lo que ya hemos hecho y lo que hicimos el año pasado, y cada 25 de noviembre contamos las asesinadas, ¿no? Y cada 8 de marzo volvemos a unos manifiestos diciendo tal y protestando. No puede ser, no nos podemos quedar aquí. Esto tiene que avanzar, o el camino se recorre o se para, y si se para se retrocede. Y en el capítulo de la literatura, en el capítulo del teatro, en el capítulo del cine, el feminismo está minúsculo, es minúsculo, porque además deriva de que, naturalmente, la clase literaria, los intelectuales son burgueses. ¿Por qué? Porque han tenido que aprender. Para escribir tienes que aprender, ¿no? Y escribir, hacer cine o ser artista. El que está cortando plátanos en los barrancos de Canarias es difícil que se ponga a escribir. Aunque haya algún caso, ¿no? Pero es difícil. Y lo mismo la mujer que está fregando. O sea, estas clases sociales no alcanzan la cultura y por lo tanto es muy difícil que representantes de su clase sean intelectuales, sean profesores, sean filósofos, sean escritores. Entonces, esta cultura absolutamente burguesa, que además y las mujeres que participan de ella, pues todavía peor porque son cómplices de ella, porque si no, no tendrían un hueco en el Olimpo de los escritores, pues están defendiendo unos vulgarísimos tópicos de toda la historia. El que hemos dicho antes de que la literatura no puede tener ideología, pues bueno, la literatura no puede ser feminista, el teatro no puede ser feminista. Ahora con lo del Me Too, bueno, pues ahora se han roto algunos esquemas, pero más en el cine. En la literatura, las grandes escritoras, no las voy a mencionar, bueno, grandes, las que tienen fama, que andan por ahí, se van por el mundo, porque las he encontrado y me las he visto, diciendo que ellas no son feministas, que ellas son escritoras. ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando todos los grandes escritores son moralistas, el primero Cervantes, y no tienen ideología, son de las que no tienen ideología, ¿no? Son como los animales que no tienen ideología. El feminismo se reivindica, por supuesto desde el poder, pero también desde la literatura, y desde la sociedad, y desde la escuela, o no avanzaremos. Lo que hemos avanzado se va a enquistar, se va a quedar ahí petrificado, esclerotizado. Y vuestras hijas van a seguir restándose el 25 de noviembre porque han asesinado no sé cuántas ese año. Y siempre además con un defecto que tiene la cultura española, producto también de lo que ya hemos hablado, que es un papanatismo, una adoración a lo extranjero. Y esto sucede en el feminismo, porque
se dio el caso de que en la Universidad Complutense de Madrid, cuando se monta el Instituto de Estudios Feministas, que además lo dirige Celia Amorós, toda una institución, todo un personaje, se explica el feminismo, el movimiento feminista de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de Italia y hasta de Túnez, porque a Fátima Mernissi la metieron allí, menos de España. Y cuando me vi el programa y tal, le escribí a Celia y le dije, pero bueno, ¿esto qué significa? Pasó muchísimo tiempo sin contestar, y entonces como no me contestaba se lo publiqué en la revista nuestra, en Poder y Libertad. Y entonces me escribió una notita a mano, es que no teníamos suficiente formación sobre esto, o sea, sabían más de Francia que de España, ¿no? Y de Estados Unidos. Ahora creo que lo han metido, pero no he mirado el programa, realmente lo he mirado. Pero si miráis, si seguís vuestro trabajo alguna vez artículos feministas o participaciones feministas, tanto en las redes como publicadas como simposiums, la mayoría de las feministas que cita, la que escribe, son extranjeras. Son extranjeras. Es decir, nosotras que publicamos los números de Poder y Libertad, bueno, de vindicación feminista, que eso ya está en la época de los dinosaurios, ¿no? Pero nosotras que publicamos de prostitución, de pornografía, de violencia, todo, hemos publicado todo, de sexualidad, desde los años 70, mediados de los 70, no nos citan nunca. Ahora es la Dorkin la que citan y tal, y bueno, otras peores porque la Judith Butler está a favor de la prostitución, ¿no? Pero estos son los referentes que tienen las españolas. Esto no pasa en ningún otro país, ¿eh? Esto es verdad que no. Pues impensable que en Francia no explicaran el feminismo francés, ¿verdad? Y se pusieran a explicar el de Alemania. Y lo mismo las referencias, ¿no? Las referencias que tengan. Bueno, todo esto es producto de tantos años, porque hablan de siglos, no. Esto es diseminar la culpa, ¿no? Hoy los siglos, no desde el Renacimiento, no. Hubo una resucitación, un resucitar de la cultura, de la ciencia. Nosotros en un siglo tenemos 2 premios Nobel de ciencia. 2. En un siglo. Y naturalmente el único, que realmente se puede decir que no me decía, que es Ramón y Cajal, se ha cumplido un siglo ahora, porque el otro, el Severo Ochoa, bueno, bien, de acuerdo, estupendo tener otro Nobel, porque ya nos correspondía, pero no tiene la altura, no es el descubrimiento de Ramón y Cajal. Y nada más, y nada más. Pero cuando Ramón y Cajal pudo desarrollar todo su trabajo, y cuando tantos otros, y la generación del 98 y la otra, y la del 27, y la participación de las mujeres ilustrísimas, vamos a publicar el libro de Mujeres de la República, con recopilación de algunas, porque hay muchísimas, pero algunas de las biografías y de los trabajos que hicieron. Bueno, pues eso tenía un futuro esplendoroso, y nos mataron, y nos lo cercenaron. Y aunque nos parezca tan lejana la guerra y la posguerra y todo esto, somos herederas de ella. Y si las generaciones jóvenes no toman conciencia de eso y no se aprestan a la batalla con contundencia y con firmeza, y no ven las causas además, no ven las causas, una mitad de la educación en manos de la Iglesia, la falta de programa educativo de verdad moderno y feminista, y la falta de presupuestos para esto, las inversiones que se hagan, las inversiones en investigación, porque todo lo que no sabes, yo no estuve en la guerra de Cuba, y por supuesto no estuve en las guerras púnicas, pero todo lo puedes aprender leyendo, lo debes aprender leyendo. Lo que no tienes derecho es a decir, yo como soy joven, como tengo 20 años, como tengo 25, yo no sé nada. No, no tienes derecho a eso, todo está escrito. Todavía estoy reponiéndome, no sé si me repondré. Voy a la presentación de un libro que nos interesaba, a ver si me envían el texto, sobre cárcel de ventas. Sabéis que fue la cárcel de mujeres de Madrid, es muy conocida en Madrid, quizá fuera de Madrid no, la cárcel después de la guerra civil. O sea, amontonaron miles de mujeres allí. Allí es donde fusilan a las 13 Rosas y a muchas más, y las tienen allí. Y han hecho un estudio, un trabajo, una recopilación de casos y de historia con fotografías y todo lo que quieras,
de esto Cárcel de Ventas se titula, lo vais a encontrar porque yo llego a la presentación y yo quería encontrar, además que lo había hecho para que me diera un trozo porque lo quiero para mi libro. Y dice, no, no, pero es que no es un libro, es una web. Claro, pues bueno, cada uno hace lo que quiere, pero yo necesito un texto escrito para publicarlo, ¿no? Y me dice uno, no, porque tiene muchos datos y no cabrían en un libro. Yo todavía no me he recuperado. Y le digo, mira, desde la Biblioteca de Alejandría hasta hoy, toda la ciencia, toda la técnica, toda la literatura, toda la historia, toda la filosofía está en libros. Toda. Me considero así, bueno, primero me considero vieja, claro. Y luego, pues, una cosa rara que yo decía, ¿qué es eso de qué tal? Pues sí. Entonces, otros jovenzuchos también, y alguno que se deja pescar, ¿eh? Porque esto tiene influencia. Sí, sí, Lidia, ¿no entiendes? Tú en la página web pinchas y te sale todos los enlaces, ¿qué tal? Y eso, digo, pues es un libro, pones un enlace, lo pones allí, ¿no? Y lo puedes ir a buscar al ordenador, si es que no sea directamente el tema, ¿verdad? Pues eso, pues resulta que de Cárcel de Ventas lo que quieres es saber todas las cárceles que hay en España. Pero bueno, pues te ponen el enlace si es que eso está, que no estaba, ¿eh? Además no estaba. Además la web no era la enciclopedia británica, ¿eh? No lo era. Tenía unas cuantas ilustraciones de los edificios de las cárceles y de cómo se hicieron y cuándo se hicieron, un relato de lo que pasó por allí, unas fotografías de algunas, todas no, porque fueron miles, de las víctimas que estuvieron allá, cifras de asesinadas, de encarceladas, de deportadas, etc. Y sí, supongo que había, porque ya al final no miré, enlace debe haber, pues no sé, con algunas otras cifras. Imagínate, y eso no cabe en un libro. Mi saludo, mi cariño, porque me reciben con esa amabilidad, con esa simpatía, con esa cercanía que realmente enamora. Y al mismo tiempo quiero elevarles la moral, porque cada vez que voy siempre se están quejando. Los índices de lectura, los índices de participación, posiblemente la situación económica en algunos aspectos sea más dura que en otras partes, pero bueno, contando por ejemplo pues Cádiz, que tiene el índice de paro más grande de España, con el 40 y tantos %, o sea, ya pasaron, que también los conocí, aquellos tiempos en los que se vivía del plátano y del tomate. Y claro, lo del turismo pues sería para hablarlo de otro día, pero sí que ha elevado el nivel de vida. Y al mismo tiempo, la intelectualidad que yo conozco es estupenda, porque está preparada, porque con cierto sentido así de queja continua, no, porque en Madrid hay muchos tontos, ¿eh? En Madrid hay muchos ignorantes, en Madrid, naturalmente como toda capital de todo país, ahí también todos son iguales, en París pasa lo mismo, y en el Reino Unido, etc. Pues se amontona todo lo que hay en España, el rompeolas de todas las Españas, que llama Machado, ¿no?, a Madrid. Y entonces, pues hay de todo. Y lo que pasa es que somos muchos, claro, muy amontonados y mucho aquí, muchas discusiones. Pero ni el nivel escolar, yo creo, ni el nivel escolar, ni el nivel universitario, ni el nivel intelectual de Canarias es inferior al que se puede pedir. El nivel de lectura es una pandemia que coge a todo el país. Mire, hoy me han contado, ¿quién me lo contaba? Ah, pues una madre de una niña que va a la escuela, comentando cosas parecidas, para encontrar a aquellos viejos republicanos que escribían unas cartas. Ellos solamente habían ido a la escuela primaria, y eran obreros, eran artesanos, eran mamás de casa, y escribían unas cartas estupendas. Una compañera mía, aparte de lo que yo he conocido, ¿no?, pero una compañera mía de feminismo, que estuvimos aquí viviendo muchos años juntas y tal, y antes, había trabajado en un periódico en Barcelona, el Diario de Barcelona, en la sección de cartas al director. Y me decía que las cartas que llegaban de la gente mayor eran perfectas, ¿no? Se explicaban, con una letra además que se entendía perfectamente, las cosas que querían contarle al periódico. Mientras que, bueno, ustedes seguro que miran los muros de Facebook, y yo estoy espantada de lo que escriben, de cómo lo escriben, de la ausencia total de concreción en las ideas que tienen, de la ignorancia de la sintaxis, y ya no digamos la ortografía.
Entonces, aquellos eran pocos seguramente, porque la mayor parte de la población era analfabeta, y aún así yo tuve una serie de gente que me ayudaba, la mujer de limpieza en mi casa, o el albañil que venía de aquella época, cuando yo era una niña, se explicaban, se expresaban con mucha más propiedad, con mucha más concreción, con mucha más elegancia que lo que oigo a los chicos que salen ahora de los institutos.